Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. San Mateo capítulo 21 del 1 al 11, Zacarías 9, 9 y 10 e Isaías 61, 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer la escritura. Un versículo yo y otro ustedes. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a leerlo un poquito más adelante. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Vamos a leer ahora Zacarías 9, 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Padre, si tú quieres hablar a nuestro corazón, aún con el conocimiento que ya tenemos, y recordarnos algo o bien comunicar alguna enseñanza nueva a nuestras vidas o a las personas que están aquí presentes, te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo en este momento quien tome el lugar y use mis cuerdas vocales, mi pensamiento, mi corazón y todo, y que tú seas el que presidas esto. Te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Hemos leído en varios pasajes de la Biblia cómo la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén estaba predicha muchos años antes. Jesús hasta este momento ha completado sus 3 años de ministerio en la tierra. Ahora Él comienza la última semana de su vida antes de su muerte. Y Jesús, cada vez que entraba a la ciudad de Jerusalén, casi lo hacía encubiertamente, sin que nadie se diera cuenta. Él iba por las calles, por las plazas, en el mismo templo y enseñaba a la gente. Lo hacía sin que se dieran cuenta las autoridades espirituales. Y no porque fuera a engañar a alguien. Pero ahora, en este momento, entra a la ciudad de Jerusalén proclamándose rey abiertamente. Ya no lo hace encubiertamente. Ya leímos, sus discípulos habían llegado a la ciudad de Jerusalén, los envió a Betfagé, es una viña cercana al monte de los olivos, al este de Jerusalén, y Jesús envía a 2 de sus discípulos para conseguir el pollino, un burro que nadie lo había montado. Y le digo, traigan al pollino y traigan a la madre. Los discípulos pusieron sus mantos para que el Señor se sentara en el pollino. ¿Por qué trajeron a la madre? Porque generalmente cuando la madre va adelante, el pollino va siguiendo a su madre. Y Jesús montó sobre este pollino para cumplir precisamente lo que leímos en las palabras del profeta Zacarías. El asno es un animal lento de movimientos. Jesús quería entrar despacio, no era su propósito recibir los aplausos porque Él eternamente era rey. Pero si utilizó, como estaba profetizado, un pollino desde la eternidad,
usando la sabiduría, Dios dijo que sería un pollino donde Jesús se montaría. Los movimientos del asno son muy lentos, no es como el caballo, son muy lentos, y la intención del Señor era para atender al más débil de sus seguidores, a los pobres, a los tímidos. Él podía hacerlo con un animal de carga como era el asno. Con un caballo no lo hubiera podido hacer. Así que entonces Él no venía a atropellar a nadie, como no lo viene a hacer ahora. Él, como leímos, Él venía para vendar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a sacar de la cárcel a los presos, a libertarlos de todas las cosas que acontecen al ser humano. Y de eso yo soy testigo. Yo ya no hubiera entregado mi vida al Señor, pero yo me dispuse a obedecer a Dios. Hay muchos cristianos en estos días que son como aquellos que aclamaban a Dios, levantaban sus manos, ondeaban las palmas, pero sus hechos muchas veces le están diciendo: crucifícalo, crucifícalo, no nos interesa. Ojalá que usted y yo no seamos de esos que vendemos al Señor por un plato de lentejas. Hay cristianos en muchos lugares que están en Domingo de Palmas, en los días santos y en tantos lugares, y después se van al pecado otra vez. Yo espero que si hay alguien que no se ha decidido, que se decida ahora antes que el enemigo lo mate. ¿Me está escuchando? Yo no estoy amenazando a nadie, pero el enemigo no viene para jugar. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Aquí en este pasaje, como leímos en Zacarías 9, 9 y 10, está hablando no solamente de la venida, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, sino está hablando también de la segunda venida, cuando Jesús entrará de nueva cuenta a Jerusalén, acabará con el anticristo, acabará con todos sus opositores y se sentará para reinar en Jerusalén. Definitivamente, ahorita solamente estamos viendo una de la primera parte, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero está implícita aquí también la segunda venida de Jesús, como leímos en Zacarías 9:10. Vendrá para destruir y su reinado será total, como lo veremos más adelante. Así que entonces, vuelvo a repetir, la profecía de Zacarías estaba parcialmente cumplida. El pollino que él montó no era un símbolo de su humildad meramente o solamente, pese a que era humilde. Esta era la manera de montarse en asnos. Era la manera en que los reyes entraban a la ciudad, y es un rey. Cuando Jesús entró a Jerusalén en este pollino, Él se estaba ofreciendo como su rey, como se está ofreciendo a cada uno de ustedes. Él se estaba ofreciendo como su rey. Él estaba dando a Israel la oportunidad de recibirlo o de rechazarlo como su monarca o Mesías. Escúchame bien, si Cristo es rey, tenemos que obedecerlo en todo. ¿Qué le pasaría a alguien? ¿Qué haría un rey que a su súbdito le ordena algo y no lo hace? ¿Qué le haría? Y a veces no dimensionamos eso, de la obediencia a Dios en todas las cosas. Muchas veces somos selectivos de lo que vamos a hacer y de lo que no vamos a hacer, cuando debiera ser nuestra obediencia total y completa, si es que queremos que Dios cumpla todas sus promesas con nosotros y con los nuestros. En este momento, Cristo nuestro Señor, en la entrada triunfal del Domingo de Ramos o de Palmas, como la gente dice, lo correcto es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En este momento Él no venía a proclamar el día de la venganza, como dice en Zacarías 9:10, sino venía a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, lo cual contrasta con Apocalipsis 19:11, búsquenlo, en donde Jesús viene montado sobre un caballo como un guerrero, y dice un caballo blanco, símbolo de victoria. En este momento, cuando entra a la ciudad de Jerusalén, en su primera venida, no vino montado en un caballo como lo vemos en Apocalipsis. En aquel día Él vendrá montado en un caballo blanco. Y si siguen leyendo ese pasaje más tarde en su casa, verán que en su muslo tenía Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora
En la segunda venida ya no vendrá para proclamar el año agradable del Señor, vendrá para proclamar juicio contra las naciones y contra toda persona que no ha querido caminar con Dios, que no quiere obedecer. No sea que alguno de nosotros, por cualquier bagatela, estemos en desobediencia. Caballo quiere decir son de guerra. Blanco, símbolo de victoria. Cristo, muchas veces nosotros en nuestra imaginación estamos pensando como a Satanás y a Cristo en un ring, a ver quién le da, a ver quién cae. Cristo ya venció. Cristo es vencedor, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No está ganando la victoria, ya la ganó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cuando Satanás lo mató, porque así estaba profetizado, Satanás haría una gran fiesta, pero no se daba cuenta que era el fin de su imperio de Satanás, porque ahora Él está usando nuestra vida para libertar a los cautivos, para dar sanidad a los quebrantados de corazón, para traer libertad de aquellos que están en cadenas. Cuando les predicamos el evangelio, no se menosprecie, no diga es que yo no sé mucho, compártale la palabra y deje que Dios lo haga. Yo fui ganado por una mujer que nunca fue a la escuela, con su ancina, con su truje. Era el poder de la palabra y el Espíritu Santo que me convencieron. Fue lento ese convencimiento. En 6 años esta mujer trabajó conmigo. Usted comparta a los suyos, comparta cuando el Espíritu Santo le guía a sus amigos, a sus vecinos, y no deje que el enemigo los destruya completamente. Ahora Él está haciendo, su cuerpo que somos nosotros, está haciendo esa obra. Un día vendrá en su segunda venida en son de guerra, victorioso. Montaba un caballo blanco. El asno es un animal de servicio y carga. Y en la primera venida, en la entrada de Jesús a Jerusalén, Jesús vino montado en un animal de carga y de servicio, porque Jesús venía a servir y a cargar con nuestras dolencias. Así que entonces, el asno es un animal lento de movimientos. Y como dije, Jesús quería entrar despacio, no para recibir aplausos, sino para atender a la gente. En todo su ministerio, Él caminaba mucho, caminaba por los caminos polvorientos y llenos de majada. Por eso, uno de los actos más trascendentales en la vida de las familias judías era lavarle los pies a los que llegaban con ellos, porque venían no solamente llenos de polvo, sino llenos de majada, porque no había carros y gracias a Dios no había smog, pero había camellos, había caballos, había animales de carga que no le decían al dueño, me permites, voy al baño, ahorita regreso. Allí se hacían, ustedes saben muy bien cómo son los animales, y los caminos llenos de majada, con los pies sucios el maestro, pero era para atender a la gente. ¿Cuántos bienes hizo Jesús con la gente? Pero Dios nos ha dado la responsabilidad a ti y a mí y a cada uno de nosotros de hacer bien a los demás. Salvo que tu vida sea una vida pecadora, mejor ni hables. Si tú andas mal y andas en pecado, mejor cállate. ¿Qué le vas a enseñar a la gente? ¿Que no adultere cuando tú adulteras? ¿Que no fornique cuando tú fornicas? ¿Que no se emborrache cuando tú lo haces? Si tu vida es así, decídete qué vas a hacer. Yo sé que si no hacemos un pacto serio con Dios, el Espíritu Santo no podrá darnos esa nueva naturaleza de la cual yo gozo desde hace 42 años y meses. No que no me jale a veces el pecado, no haya tentaciones, hay muchas, pero decimos no y ya no, porque mientras estemos en este cuerpo habrá tentaciones, pero tú y yo decidimos si ofendemos a Dios o lo respetamos o lo reverenciamos. Una vez un hombre, conocí ese pasaje en la vida del hermano Kenneth Hagin, no lo oí directamente, pero en uno de sus libros dice que fue en una cruzada donde se acercó este hombre, como muchas gentes eran ministradas. Le digo, hermano Hagin, por favor ore por mí para que se me acaben las tentaciones. Tengo muchas tentaciones para pecar. Dice, ¿de veras quieres que se te acaben las tentaciones? Sí, dice, yo quiero que ore por mí. Dice, voy a orar para que de una vez te mueras. Solamente de esa manera se acabarán las tentaciones. Señor, no, ya no ore por mí. Porque mientras estemos en esta carne, hombres y mujeres, seremos tentados a pecar. Unos más, otros menos. Depende de nosotros. Porque hay quienes andan coqueteando con el pecado. Como el gato. A mí me gustaba jugar con los gatos.
les pasaba la mano sobre el espinazo, los jugaba. Y una vez fui a la casa tenía un gato grande y me gustaba jugar, me gustaba que se enojaran. ¿Y saben qué pasó una vez? Me dio un zarpazo que me rasgó la carne, así. Se me quitó la maña. Ahora, ¿quiere usted comprobarlo? Juegue con los gatos, a ver qué le hace. Pero a mí me gustaba jugarlo hasta que me rasgaron. Se enojó tanto que me dio un rasguño. Aprendí la lección. Hay muchos jóvenes y adultos, porque a veces pensamos, es que los muchachos todavía, las muchachas andan ahí en las discos y en los antros y en el circo ese, porque muchos todavía van al circo, pero no de aquellos que están ahí en Plaza del Valle, sino de aquel que está ahí. Sí. ¿Sabía usted que hasta cristianitos y cristianitas que van a ver la banda Motel? Ya tan solo el nombre ya. Y todavía hay quienes andan jugando, pero no solo los muchachos, sino los viejos. Qué bueno que aquí no hay viejos ni viejas, ¿verdad? Tenemos que respetar a Dios. Si no lo hacemos, cuídese del gato. Pero no es un gato, es un león rugiente. Lo que Dios quiere es que nosotros caminemos bien con Dios, que no seamos, escúchenme bien, como aquellos que decían: Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David, Hosana el que viene en el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, y esto y aquello. Y a rato estaban diciéndole: crucifícalo, crucifícalo, mátalo ya, que se acabe. Aquí lo podríamos decir con sus hechos, con sus hechos. Los líderes religiosos sabían que Jesús estaba ganando mucha gente. El milagro de Lázaro a 3 kilómetros de Jerusalén había causado gran revuelo. Se había corrido la noticia como pólvora. Miles y miles llegaron para ver a Lázaro, porque estaba cerca de Jerusalén. Ya muchos habían venido para celebrar la Pascua, porque todo judío, cuando menos 3 veces al año, estuvieran en el África, estuvieran en cualquier lugar, tenían que venir a esas fiestas, la de la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. No importara dónde estuvieran, ellos tenían que venir. Como Jesús fue llevado por sus padres cuando tenían que empadronarse, obedeciendo a las autoridades de ese momento. Así que entonces se habían dado cuenta que Jesús había sanado a Lázaro, o había resucitado de 4 días de muertos. Imposible, ¿verdad? Había sanado a dos ciegos. Y los principales sacerdotes y fariseos tenían miedo de que tanta gente había visto estos milagros, y muchos tenían temor de que lo aceptaran como Mesías y Rey. Ellos decían: queremos, porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos ir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra reunión. Por supuesto, los líderes religiosos no estaban dispuestos a creer en él, porque temían que él comenzara un movimiento en contra de la ocupación romana, que causaría que los romanos les quitaran sus derechos y libertades, como fue o como ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito entró a Jerusalén y destruyó la ciudad, destruyó el templo, destruyó los muros, y que no quedó piedra sobre piedra. Es cierto, entre los judíos había un deseo ansioso de que alguien dirigiera al pueblo en contra de sus opresores, y la gente teniendo esas sedes, ese deseo de que alguien viniera y acabara con el imperio romano que los tenía subyugados, viendo las cosas que Cristo había hecho, dijeron: este es el que puede hacer eso, nadie más puede hacerlo. El Señor sabía que se aproximaba una crisis sobre su vida para él. O era la muerte por haberlos decepcionado, o también cumplirles los deseos del pueblo y ser hecho un rey terrenal como ellos querían. Sabemos cuál escogió: entregar su vida y decepcionar a los que lo querían hacer rey. Él había resucitado a Lázaro de los muertos, y las multitudes en ese momento lo hubieran aclamado como rey, entronizado. Pero él no venía a salvar solamente sus cuerpos, él venía a libertarlos de sus pecados. Así que entonces dice: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, nos enseña que de acuerdo a la profecía, Cristo debía cumplir esa palabra: venir sentado en un pollino y entrar en la ciudad de Jerusalén. Porque lo que podemos aprender de esto, primero, que Cristo es
un rey. Leemos allí en San Mateo 21:8, como ya lo leímos, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Era una multitud numerosa, se calcula que eran miles y miles. Muchos lo habían seguido desde Jericó, otros ya habían llegado a Jerusalén para la gran fiesta de la Pascua, que estaba a punto de comenzar. Dice la Biblia que ellos tendían sus mantos en el camino como decoración, cortaban ramas de olivos y de palmeras y las esparcían en el camino. Juan, el apóstol, fue testigo ocular de ello, y él dijo en San Juan 12:13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Esto era lo que los judíos hacían precisamente en la fiesta de los tabernáculos, según Levítico 23:40. Pero esta no era la temporada de la fiesta de los tabernáculos, sino de la Pascua. Sin embargo, era muy común que los judíos expresaran su gozo tomando ramas de palmeras en sus manos en ocasiones de regocijo, pero no los pusieron en el camino, los ponían a los lados para que el rey pasara. Ellos se dieron cuenta que Cristo era un rey, y de hecho Cristo sí lo es. El Testamento Nuevo repetidamente llama a Jesús Kurios, que es la palabra griega para Señor. Kurios significa poder o autoridad, Señor, Maestro. En Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, en Filipenses 2:11. Así que en el último juicio, cada ser humano que haya vivido en este mundo confesará que Jesucristo es el Señor. Escúchame bien, tal vez hoy no lo confiesen que es el Señor, pero lo harán entonces antes de ser lanzados al lago de fuego. Será demasiado tarde. Sabrán que Jesucristo es el Señor y que no se le obedeció y que no se hizo lo que Él quería, porque les pareció que era una religión más. Esto, escúcheme bien, cada uno de ustedes que están aquí, esto no es una religión. Puede ser que alguno todavía esté en la religión, pero Dios quiere que tengamos una relación diaria con Él, las 24 horas de cada día, no solamente los domingos, porque hay quienes piensan que el domingo es el día del Señor, y sí es el día del Señor, pero para el cristiano todos los días son del Señor, no solamente el domingo. El domingo me porto bien, pero ya el lunes, martes, pues ya hago lo que yo quiera. En el primer siglo, el emperador romano Calígula permitió que le llamasen Señor. Luego el emperador Nerón fue más comúnmente llamado Señor. Mucha gente saludaba, dice, César es el Señor. Y los cristianos decían, no, Cristo es el Señor. Y todavía hubo otro llamado Domitio. Fue llamado oficialmente nuestro Señor y Dios. Fíjense, con razón Calígula, Nerón y Domitio se opusieron tan vigorosamente a la nueva fe llamada cristiandad. Pero como dije, los cristianos rehusaron llamar Señor a estos emperadores y les costó la vida. Ellos sabían que había un solo Señor, el Señor Jesucristo, y es por eso que si tú eres cristiano, es tu fe la que te va a ser confrontada en el momento en que alguien te haga pecar. Miren, me acuerdo ahorita de un hombre, ya murió, ya era de edad madura. Y un día lo agarré contra la pared y le estuve compartiendo la palabra. Se apellidaba León, no olía León, se apellidaba León y se entregó. Era un hombre maestro de albañilería, cortejaba a todas las muchachas y hasta le decía cosas feas, como muchos hombres lo hacen. Y un día, ya cristiano, este caballero, yo creo que tendría 60 años, ya siendo cristiano, pasó por un lugar a donde vendían refrescos, una caseta. Tocó y se esperó porque la muchacha se estaba bañando, salió con una bata. Dijo, ay, discúlpeme, es que me acabo de bañar y discúlpeme por el retraso. ¿Y saben qué le pasó a este caballero? Me lo dijo a mí. Dice, esta muchacha, a quien había cortejado muchas veces y lo había mandado, no sé, hacia Rusia o al África, ahora que era cristiano le dijo, ¿qué ahora no quiere? Dice, mira, aquí está lo de refresco, nos vemos. ¿Cómo trabaja Satanás? Con hombres y mujeres. Hay algunos cristianos me dijeron, si yo hubiera tenido esa oportunidad. Sí, porque hay quienes todavía son unos malvados. Mejor, como dijo, cámbiate de nombre.
Alejandro el Magno le gustaba salir en las noches a vigilar a sus soldados que estaban en tienda de campañas. Pero había guardias que estaban toda la noche. Y un día sigilosamente Alejandro el Magno salió en la noche y vio un guardia que estaba así, con bayoneta calada, con el arma aquí. ¡Soldado! ¿Cómo te llamas? Alejandro, señor. Dice, o te cambias el nombre o te mueres. ¿Sí captaron? Si tú eres un malvado, cámbiate de nombre o muérete. Sí, porque no vamos a engañar a Dios. Y yo vuelvo a repetir, nadie ni Dios nos va a obligar, ahora me obedeces, ahora me sigues, ahora me sirves. Dios no lo va a hacer. Yo, desde que entregué mi vida al Señor, dije, Señor, así como le serví al mundo, te voy a servir a ti por nada. Ahora quienes me ven dicen, vale la pena ser pastor, por eso algunos quieren ser pastores. No, pues esto y aquello. Pero ¿saben cuántos años después de haber ganado mucho dinero estuve sin 50 pesos a la semana? Más de 7 años. Yo no tenía nada seguro, pero yo cumplí mi palabra y tuve ofertas, inclusive dentro del camino del Señor, de tener un sueldo, prestaciones y demás. La organización Billy Graham me dijo a través de uno de sus ejecutivos que era creyente, era un líder en la organización, Fidel, queremos que trabaje con nosotros. Bueno, para no serles largo, me dijo, le damos sueldo, le damos viáticos, le damos una camioneta y usted, su trabajo es presentar la película sobre la vida de Cristo y la revista Decisión y lo que necesite. Le digo, pero es que yo tengo un trabajo con la organización, pero yo sé que no le da nada, yo lo sé. Digo, sí, es cierto, nunca la organización, y no es una queja. Me dijo, Fidel, tenga siquiera para sus viáticos. Yo no reclamé nada. Yo muchas veces tuve que dejar mi reloj empeñado. A mi madre le pedí muchas veces dinero para ir a tal o cual lugar. Muchas veces me daba una ofrendita de 20 pesos, 18 pesos, de 25. Pero no me interesaba. Y ahora la oferta me dice, yo sé que no le da nada. Mira, aquí tenemos un montón de cartas solicitando ese trabajo. Pero hemos pensado en usted. Le dije, tengo un compromiso. ¿Por qué no me deja pensarlo? Yo ya sabía que no, porque ya había dado mi palabra de servir al Señor, aunque yo no tuviera nada. Le dije, déjeme orar y yo en unos días le llamo. Le llamé, le dijo, Saúl, discúlpeme, tengo una responsabilidad. Pero yo sé que no le da nada. Le digo, discúlpeme, pero me he comprometido con la organización y con Dios y voy a cumplir. Lo felicito, Fidel. Me salió felicitando. Esa fue una. La otra, en ese periodo de más de 7 años, fui a Edinburgh, Texas, a una iglesia donde el pastor había muerto tiempo atrás y la pastora había puesto a un encargado. La iglesia se había diezmado totalmente. Ya iban unas 10, 15 personas. Era un edificio más grande que este. Yo estuve en varias ocasiones. La última vez 40 días estuve allí ya casado. Primero soltero y después ya casado. Hasta los creyentes decían que nazca Samuel aquí para que la residencia sea más fácil. Le damos casa, coche, sueldo y todo lo demás que usted quiera. Pero quédese como pastor. Animaron a otro hombre que estaba allí. No sé si era técnico en arreglar televisiones y demás. Yo te doy más dinero. Sé que no te van a dar para un carro último modelo, pero yo te doy $500 más. Quédate. Dije, no. Oiga, en Oaxaca, en México, perdón, yo no tenía ni una bicicleta vieja como patrimonio. ¿Usted qué hubiera hecho? Los dólares son atractivos, ¿sí o no? Pero Dios me dijo México. Y aquí en México la hacemos. ¿Me está escuchando? Yo no estoy desanimando a alguien que se vaya al extranjero. No es mi propósito. Pero mire, los extranjeros están llegando aquí a Convivencia. ¿No creen que deberían estar mejor en su país, según el Coco? Pero si caminamos con Dios, en cualquier lugar lo hacemos. Cuando Somel estaba estudiando en la Universidad del Valle de México, él es diseñador gráfico. Le íbamos a visitar de vez en cuando. Y nos quedábamos en un hotel para no ir hasta Iztapalapa y regresar a mis asuntos. Y una noche me dijo el Señor, así me hizo sentir, si lo que tienes ahora en Oaxaca, casa, el carro y todo lo demás, no lo tuvieras y estuvieras en otro lado, ¿qué harías? Ese pensamiento me vino y me cimbró, ¿no? Piénselo, si usted lo que tiene ya no lo tuviera, ¿qué pasaría? Lo estuve pensando y estuve orando. ¿Saben cuál fue el grito que salió de mi ser interno? Señor, contigo la hago en cualquier lugar. ¿Oyeron? Contigo la hago en cualquier lugar. Pero sin Cristo, cuidado, cuidado, cuidado. Cristo no es una religión, es una persona. Y de usted depende que le dé su lugar. Cristo es Rey. Así que entonces, vuelvo a repetir, los cristianos rehusaron llamar Señor a estos emperadores. Ellos sabían que había un solo Señor, el Señor Jesucristo, y es por eso que no puedes ser cristiano sin poner tu fe exclusivamente en Cristo. ¿Me están escuchando?
No puedes ser cristiano sin poner tu fe exclusivamente en Cristo. Yo antes de conocer a Cristo, Cristo estaba entre los demás, pero Cristo solamente es el Señor. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Así que entonces tú debes creer solo en Cristo. Él es el Señor. Calígula no es curios. Nerón no es curios. Domitio no es curios. Cristo solo es curios. Cristo solo es Señor. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor le fue aplicado a Cristo en el sentido de la deidad. Jesús es llamado Dios 7 veces en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan dijo: el verbo era con Dios y aquel verbo fue hecho carne. El apóstol Pablo dijo: Dios fue manifestado en carne. El apóstol Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío. Jesús es Señor, Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Santa Trinidad. Primera de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Jesucristo es Señor, Jesucristo es Dios el Hijo, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de señores. Si lo dijéramos en griego: Basileus, Basileón, Kai Curios, Curio, Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Piensas tú que la multitud que extendió sus manos abanicó las ramas de palmeras hacia él en aquel día entendía eso? ¿Piensas tú que ellos de verdad sabían que Cristo era Rey de Reyes y Señor de señores? No, está muy claro que no lo entendieron, porque a los 5 días le estaba diciendo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. En segundo lugar, yo dije: primero, Cristo es Rey. Segundo, Cristo es un Rey diferente a todos los reyes del mundo. Dice: decida la hija de Sión, he aquí tu Rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El texto dice que Él es manso. La palabra griega es praus y significa manso, afable. ¿Saben quién es una persona afable? ¿Sí saben? ¿Una persona mansa? ¿Es una persona mansa? Una persona afable. Vente, hija. Ven, hija. Una persona que no es afable: levántate, ¿qué no tienes? Como muchos esposos, cuando se casan, cuando la andan cortejando, le dicen a la novia: súbete, que no te ensucies los pies, súbele. Y la suben al carro y la acomodan casi. Pero ya cuando pasan los años, se pone al volante: súbete, ¿qué no tienes pies o qué? Ya, súbete, ¿estás manca o qué? Tal vez no todos los hombres hacen eso, pero hay algunos gañanes que le dicen eso, ¿sí o no? O se arrancan y la mujer va colgada allí de la portezuela, hasta la falda le va volando ahí. Eso no es ser afable, menos manso, quizás sea un menso. Dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde de corazón, humilde, manso y afable. Ellos nunca habían visto un rey así. Cada rey de Israel y de Judá en el Antiguo Testamento habían sido exigentes. Dios le dijo una vez a Samuel, al profeta: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Saben por qué? Porque el pueblo dijo: queremos un rey como los demás naciones tienen, y despreciaron a Dios. Yo no estoy diciendo ahora, que no se malentienda, de que no tenemos que obedecer a las autoridades. La Biblia nos enseña, pero no podemos decir es que nosotros somos una nación santa, buena, y no tenemos que sujetarnos a nadie. Eso no es cierto. Pero ellos menospreciaron el reino de Dios a través de los profetas y quisieron un rey y pusieron a Saúl. Y así tuvieron un rey tras otro. La mayoría de todos los reyes eran hombres malos. Todos ellos eran una carga para el pueblo. Pero los emperadores romanos eran todavía peor. Fíjense, Calígula oprimió a los judíos y mató a los cristianos. Nerón hizo aún más, masacró a los judíos. Fíjense, ataba a los cristianos a postes, los llenaba de aceite y les prendía fuego como lámparas para darle luz a sus jardines en las noches.
Tremendo, ¿no? Jesús era rey y es un rey diferente. Él es manso y humilde. Esto no quiere decir que sea débil. Después de haber entrado a Jerusalén en su entrada triunfal, Él fue al templo como lo vimos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No había nada débil en Él, pero era manso, afable y humilde. Esto nos enseña que Cristo quiere purificar a su iglesia. Y el próximo versículo de San Mateo 21:14 dice: y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ellos no tenían cabida ahí, era un comercio terrible. En el mismo templo tenían no los animales allí, pero mucha gente tenía que venir de diferentes lugares a ofrecer sus animales y les costaba mucho trabajo y traían el dinero y ellos hacían un gran negociazo. Decían: ¿qué necesitas? Te cuesta tanto, las palomas y demás. Aquí a veces me han dicho: pastor, ¿me permite poner un anuncio para un negocio? ¿Me permite vender esto? Decirle a la congregación. Le dije: aquí no promocionamos a ningún negocio, disculpen. Se han ido enojados porque dicen que son creyentes. Es que yo quiero que usted les diga que yo vendo esto, que yo no hago eso. Mi casa, dijo el Señor, será casa de oración y no cueva de ladrones. Imagínense que yo empiezo a hacer: oye, ay, me das una lanita, ¿no? Me das siquiera el diezmo. ¿No creen que sería así casi un poquito bíblico? Haz tus tranzas y me traes el diezmo. Yo le he dicho a Dios: prefiero no tener nada porque estoy entrenado para tener y no tener. Y Dios ha sido fiel. Así que entonces tú no debes pensar que Cristo es débil y tampoco debes pensar que Él te tratará pesadamente. Él dijo: soy manso y humilde de corazón. Tú puedes venir ahora. Si tú no has entregado tu vida al Señor, Él limpiará tus pecados y te dará vida eterna. San Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si tú no quieres, nadie te va a obligar. Tú decides. Escúchame bien, otra vez te lo voy a decir. Muchos jóvenes, señoritas, hombres adultos, mujeres, se acostaron anoche y ya no se levantaron. Un coágulo de sangre, derrame cerebral, acabó con sus vidas. Un accidente, salieron a carretera y ya no regresaron, se fueron al voladero. Y yo no quiero decir que Dios esté con un garrote a ver quién se porta mal, pero cuando nos salimos de la obediencia a la palabra del Señor, nos quedamos desprotegidos. Yo estaba leyendo ayer, dijo el Señor: y veré la sangre, hablando del Cordero Pascual, y pasaré de largo. La sangre de Jesús nos protege, aunque esté tan cerca el peligro. ¿Qué tan cerca está el peligro? Dios nos protege. Su sangre preciosa no permite que el enemigo haga de las suyas, que el ángel de la muerte destruya la vida de los hijos de Dios. ¿Cómo quieres ser? ¿Quieres con tu mal testimonio decirle: crucifícalo, no me interesa, no quiero saber nada, conozco de la Biblia, pero no? Como dijo Alejandro el Magno: o te cambias de nombre o lo otro. ¿Qué decides? Inclina tu cabeza. ¿Qué vas a hacer? Tú platica con Dios. ¿Quieres que el Señor te limpie de tus pecados? Haz un pacto con Él, de decir: Señor, de ahí en adelante voy a caminar como tú dices. Me voy a entregar a ti, no me importa lo que pase, lo que cueste, lo que suceda, lo que se pierda, se enoje quien se enoje. Aquí está mi vida, como yo lo hice hace 42 años y meses. Son todas esas palabras que le dije al Señor. Tú puedes hacerlo. Aprovecha la oportunidad. Tu rey ha venido y quiere entrar a tu Jerusalén, a tu propia vida. Si tú lo aceptas y lo recibes como rey, ya no tendrás que pasar el día de la venganza del Señor. Cuando Él venga por segunda vez, ya no vendrá en un burro, ya no vendrá manso y humilde, ya vendrá en un caballo en son de guerra para castigar a los malvados. Y quizá miles y miles de cristianos que profesaron la fe se desviaron y tendrán que pasar ese día de juicio. La Biblia es clara cuando le dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Nunca los conocí. Obradores de maldad. No quiere decir que no sepa lo que haces, pero no te reconoce como hijo o como hija. Obedécele.
Obedécele. Obedece al Señor en las cosas mínimas como en las más grandes. Y deja que Dios desate el plan que tiene para tu vida. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno. Así como los padres piensan en los hijos, dejar lo mejor o hacer lo mejor para ellos, el Padre, si nosotros que somos malos pensamos lo mejor para los nuestros, cuánto más el Padre que es perfecto está pensando lo mejor para ti. Pero tú decídelo. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.